Bueno, vivimos en una época que se dice que es profundamente nostálgica, que vive atrapada en el pasado, en la cultura pop, en esta retromanía. No podemos salir de las representaciones del pasado, ya sea en el cine, en las películas con los reboots, en la música con la constante sampleo del pasado. Parece ser que estamos atrapados, en la moda claramente, en el pasado y somos incapaces de crear nada nuevo. ¿Pero es eso cierto? ¿Vamos por ahí exactamente? ¿Vivimos una era realmente tan nostálgica o es el fenómeno un poco más complejo? Para abordar esto, pues nada, lo vamos a hacer filosóficamente, que es como lo hacemos, y lo vamos a hacer a través de este libro, del libro de Grafton Tanner, Por Siemprismo, un libro desde aquí muy recomendado, que vais a tener en la gente del Patreon, los apuntes de mi libro, como siempre en la descripción. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es explorar este concepto, el concepto de porsiemprismo, para entender un poco la realidad que nos rodea y sus manifestaciones culturales y ver cómo nos afecta y si podemos hacer algo o no al respecto. Así que nada, si eso te interesa, quédate. Que antes que nada, que si no me conoces, yo espero que sí, pero si no me conoces, yo soy Leo Espluga, me dedico a la filosofía desde hace un montón de años, por aquí, por YouTube, dando conferencias por todos lados, ¿vale? Y ahora estoy pues haciendo este tipo de vídeos que son así como más vídeo ensayo y menos hablando de libros, que yo creo que están teniendo muy buena recepción, así que muchas gracias por eso. Vale, primero, el contexto del porsiemprismo, ¿no? ¿Dónde se da este contexto? El contexto temporal es el porsiemprismo, es una cosa que aparece, diríamos, o se da en el capitalismo tardío, en el capitalismo posmoderno, ¿no? Donde todo parece, como hemos dicho, girar en torno al pasado. Pero como argumenta Tanner, esto no es nostalgia, es algo distinto, ¿vale? La definición inicial que podemos dar del porsiemprismo, os la leo para decirla bien, es la constante reaparición del pasado como una estrategia para impedir tanto su olvido como la posibilidad de imaginar algo nuevo. Ejemplos cotidianos, los reboots de películas y series, videojuegos remasterizados, para mí, ¿no? La publicidad que constantemente explota la época de épocas anteriores, la creación de épocas anteriores por parte de partidos políticos reaccionarios de ultraderecha, ¿no? Entonces, este sería un poco el contexto. Hoy no os voy a decir que me acompañéis con el café porque yo estoy viendo matcha, con perdón de mi amiga, de mi compañera de piso, que nos hemos quedado sin café, así que le he tenido que robar un poco de matcha. Muy rico también, no da ansiedad, perfecto. Entonces, si os parece, vamos allá. Vamos a dividir las dimensiones del porsiemprismo en tres, ¿vale? La dimensión cultural, la dimensión económica y la dimensión político-ecológica, que son las tres la misma, pero vamos a desgranarlo para que yo creo que se entienda mejor. La primera, la dimensión cultural. El porsiemprismo básicamente nos dice que hay una nostalgia fabricada, es decir, normalmente, tradicionalmente, la nostalgia, aquí él hace un estudio histórico muy interesante, la nostalgia se había visto como un impedimento para el progreso, ¿no? Esto es muy interesante porque si vemos los libros de medicina del siglo XIX, primero con las primeras apariciones de este capitalismo industrial, ¿no? Y las primeras guerras de grandes desplazamientos bélicos, vemos que la nostalgia aparece como un término médico, como una enfermedad que debe ser remediada, ¿no? Es una enfermedad que especialmente les sucede a los militares que están lejos de casa por largos periodos, que echan de menos su tierra natal. Les pasa también, dice, es una enfermedad, dice este médico, que les sucede más a la gente rural, ¿no? Como bien comenta Tanner, aquí hay un sesgo en este ideal de progreso ilustrado, ¿no? Este ideal urbanita de progreso, este ideal tecnológico, prometeico de progreso, la nostalgia se nos aparece como un impedimento. La nostalgia que requiere de raíz, de vinculación con una tradición, con un pasado, con un terruño, con una tierra natal, con una vinculación a algún sitio al que retornar, ¿no? Con ese, en catalán decimos la llar, con ese hogar, ¿no? En cambio, el empresario, el hombre de progreso, ve esta nostalgia como una enfermedad del alma de ese hombre ignorante, porque ignorante dice él, que es incapaz de comprender y entender las virtudes del progreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirar al pasado y echar de menos una tierra natal impide a la construcción de la nueva ciudad, ¿vale? Entonces, la nostalgia había sido vista siempre como una enfermedad a extirpar, hasta que de repente llega un capitalismo, que luego lo comentaremos esto, y de repente se empieza a fabricar esta nostalgia porque se empieza a recomendar, con el nacimiento de la publicidad, la explotación económica
de la publicidad, o sea, de la nostalgia, ¿vale? Entonces, lo que se había convertido en un obstáculo para el progreso se vuelve un motor de producción cultural. El problema que hay aquí es que la nostalgia tiene que ver con el recuerdo. La nostalgia nos sobreviene en el momento en el cual pasa fugazmente una imagen de un pasado que no existe o de una persona con la que ya no tenemos contacto y tenemos esa nostalgia y esa curiosidad por ese mundo perdido, ¿no? Pero la nostalgia es potente en ese sentido. Pero la nostalgia no es una cosa que nos puedan poner a la cara, es una cosa que es una emoción compleja, con muchas capas, ¿no? En cambio, la nostalgia fabricada y esa constante aparición de imágenes impide precisamente esa nostalgia real, ¿no? Es decir, si yo estoy constantemente estampándote con recuerdos encima, o en otros términos, si tú mantienes si esa persona con la que te habías encontrado hace 10 años os seguís en redes y vas viendo de su día, no te acontece esa nostalgia, ¿no? En cambio, se requiere de esa distancia para la nostalgia, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de esta nostalgia fabricada y al mismo tiempo, porque va de la mano el por simplismo, de esa historia que no se cierra nunca, los universos interminables cinematográficos de Marvel, donde la historia nunca cierra, donde constantemente se está evocando ese pasado ideal, esas primeras películas que marcaron esa cultura, como Star Wars, por ejemplo, pero se entiende que nada de lo nuevo puede pasar al pasado. Es un constante homenajear el pasado para fabricar esa nostalgia, como las películas de Spider-Man, por ejemplo. Se homenajea al primer Peter Parker, dando por hecho que el nuevo nunca va a ser mejor que el antiguo. Y en ese homenaje se quiere explotar esa nostalgia, pero precisamente ese constante recordatorio y ese poner una imagen a la nostalgia rompe la nostalgia, ¿no? Como bien dice Tanner, en esta constante fabricación, dice: nada empieza ni termina, todo debe ser igual pero un poco mejorado. Es decir, en esta porsimplización de las cosas, los productos culturales no pueden, simple y llanamente, no pueden terminar, pero deben ser iguales, deben parecerse, los personajes deben cambiar, pero no mucho. Dice él, vivimos en la era de la actualización. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque aquí voy a hacer un pequeño desvío, pero que me parece importante. En este movimiento de porsimplización responde a un pánico de la finalización. Nuestra sociedad contemporánea tiene pánico al fin. La única relación que tenemos con el fin de las cosas, es la del shock traumático. Es decir, pensemos en una pareja que se termina, con un gran drama, pensemos en el mero hecho de una película y no entender que esa historia ya está terminada y que no va a haber una segunda parte, o en esa serie que hay ese modo de narración continua, en las grandes sagas de fantasía, ¿no? Donde ya se entiende que una historia, si es buena, debe de proseguirse como una franquicia, como un universo, ¿no? En esa narración continua donde los personajes no pueden morir, nosotros mismos no podemos, ¿no? No sabemos tener una relación con el fin, y eso, como veremos, tiene consecuencias políticas. Y entonces, para evitar eso, todo tiene que ser para siempre, porque si no, no merece la pena. Entonces, de esta manera, el capitalismo une que todo sea para siempre con que todo sea ahora, la inmediatez. Es una eterna inmediatez, ¿no? Para que sigamos consumiendo y en la era de la actualización, donde ningún producto está terminado, sino que aspira a ser eternamente actualizado, ¿vale? Dicho esto, segunda dimensión, la dimensión económica, ¿vale? Es básicamente la constante monetización del pasado, que precisamente no permite que el pasado sea pasado, vuelve al pasado presente y de esta manera rompe la relación de tiempo que tenemos con el mundo, rompe la relación histórica que tenemos, ¿no? Porque si el pasado está siempre siendo constantemente monetizado y producido hoy en día en el presente, eso significa que el pasado ya no es una cosa que está lejos, sino que es una cosa que es un zombie del presente. Por lo tanto, se rompe nuestra narratividad y por lo tanto tenemos una crisis de sentido. Porque si no tenemos la sensación de que venimos de un sitio y nos dirigimos hacia otro y el pasado es pasado, ¿no? Es como este efecto tan bizarro que tenemos con la recolorización de las imágenes en blanco y negro. Cuando remasterizan esas imágenes del pasado y las vuelven como más visibles,
Eso rompe la temporalidad del pasado y nos habla del presente, pero no del pasado. Dice Tanner, el capitalismo encuentra en el porsiemprismo una solución a uno de sus grandes problemas: cómo seguir generando beneficios en un sistema que parece agotado. La respuesta es simple: revender el pasado una y otra vez. El capitalismo, que tiene una grave... es incapaz de una auténtica innovación, sino de estirar solo el chicle, nos lleva a una situación de donde para rentabilizar la propiedad intelectual, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado por qué nos están bombardeando siempre con los mismos grupos de música? Pues porque hay unas grandes discográficas o fondos de inversión que han comprado una propiedad intelectual sobre una música, y por eso mismo de repente tenemos toda una serie de artistas contemporáneos haciendo interpolaciones. Para que no sepa, una interpolación es cuando se coloca un trozo de una canción en otra, ¿vale? No es un sample porque no hay un tratamiento, sino que se mete ese trozo de canción con esa melodía y demás. ¿Por qué hay tanta interpolación hoy mismo en la esfera pop? Porque se están rentabilizando una propiedad intelectual y cogiendo momentos pegadizos y desarmándolos, ¿no? Y precisamente impidiendo una relación con el pasado, con la obra del pasado. Eso pasa también por ejemplo, en el remake de los videojuegos, ¿no? El constante remake de la obra del pasado hace que se le quite el estado cultural, es decir, de culto a la obra del pasado, y se convierte en un objeto de consumo, haciendo así que toda la dimensión de clásico que tiene la obra del pasado la pierda, básicamente. Entonces, ejemplos de la monetización del pasado: productos vintage, el uso de la nostalgia en campañas publicitarias. El problema es que no solo genera ganancias económicas, sino que también refuerza un sistema que nos mantiene emocionalmente dependientes del consumo con ese pasado, ¿no? O sea, es decir, la manera que tenemos de relacionarnos a través del pasado, con el pasado, es a través del consumo, ¿no? Otra cosa más. A ver, agua. Siguiente. Dimensión política y ecológica. Claro, el porsiemprismo alimenta la sensación de que no hay alternativa. Políticamente, esto se traduce en la incapacidad de poder imaginar, pues, alternativas o la finalización de nuestro propio sistema, ¿no? Para dar paso a otra cosa. ¿Y esto por qué sucede? Porque tenemos la sensación de que vivimos en esta constante sensación de que todo lo que existe tiene que durar para siempre, y que todo es... Básicamente tenemos una sensación de constante determinismo, como un personaje en una gran franquicia que no tiene agencia y está atrapado en esa determinación interminable, que lo único que podemos esperar es, pues esto, a una actualización del sistema, a una actualización de software del sistema, pero no nada más, ¿no? Es decir, a este pequeño mejoramiento gradual de esta democracia liberal, y ya está. Ese es el horizonte de posibilidades. Pequeñas mejores, pero que no cambien el fundamento de la cosa, ¿no? Ese es el ejemplo. Eso también genera la posibilidad de un pasado que se puede explotar, y explotan en los discursos reaccionarios, ¿no? Por otro lado, el impacto ecológico es fuerte. La máxima expresión del porsiemprismo, yo creo, la encontramos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? En esta galería llena de recuerdos, que no deberíamos llamar recuerdos, que son datos positivos, donde podemos tener un scroll infinito de imágenes de nuestra vida, ¿no? Imágenes que están siempre accesibles, rompiendo la relación de apariciones de espontaneidad con el pasado. Ese momento donde aparece una foto física y la miramos y somos transportados ahí, ¿no? Esa constante posibilidad de revivir el pasado genera la incapacidad precisamente de esa distancia, y simplemente genera un continuum que esa imagen tan solo tiene sentido como presente, y se rompe la capacidad narrativa y evocativa de la imagen, ¿no? Es decir, hay una castración de la posibilidad de conmover o el potencial político de la imagen. Esto es importante porque además tiene una consecuencia ecológica, que es que esa famosa nube, que son unos cables y unos servidores que están a punto de reventar, estos servidores que son propiedad de Amazon, por cierto, prácticamente la totalidad de los servidores del mundo donde operan todas las empresas son propiedad de Amazon, cosa que, bueno, no estaría mal saber, que es el gran negocio de Amazon, por cierto. Es decir, todos nuestros datos, nuestros recuerdos, nuestras cosas que están seguras en la nube, ¿no? Que nos da miedo tenerlo en físico, en un pendrive, en un tal, nos da miedo porque
se va a perder o se puede romper cuando lo tenemos en un dispositivo físico, simplemente en otro sitio, donde pueden pasar cosas como las millones de datos perdidos en una migración de servidores que hubo con MySpace. Los servidores no son seguros, son hackeables, se pueden perder, hay filtraciones de datos, son propiedad privada, ¿vale? Pero esta famosa nube, esta ansiedad que tenemos de, es que si no está en la nube se puede perder, ¿no? Esta, por simplificación, lo que acaba haciendo es un consumo energético completamente demencial. La cantidad de emisiones de gases de carbono que se emiten para poder mantener la nube en los servidores es una barbaridad, que lo sepáis. Buscad en internet los datos porque vais a flipar. Siguiente. La paradoja del porsiemprismo. La paradoja es una cosa que vengo comentando mucho rato, que es que precisamente en este mundo nostálgico que revive constantemente imágenes del pasado, nos encontramos con que estamos atrapados en un presente eterno, constante, que no podemos imaginar ni un pasado ni un futuro, ¿no? Hacer que todo sea para siempre significa que nada cambie. Por eso hay que reivindicar la nostalgia como otras emociones complejas, porque como bien dice Tanner, la nostalgia real implica distancia y reflexión. El porsiemprismo, en cambio, nos bombardea un pasado reciclado que nunca desaparece. Ese zombie que debe ser poco a poco mejorado, ese Frankenstein histórico. Ojalá fuera un Frankenstein. Esto lleva a que esta cultura del remake a nivel cultural no transforma ni siquiera la obra original. La historia nunca se cierra, hay una constante narración cada vez más empobrecida. Estamos llegando ya a las consecuencias. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues a nivel emocional, el porsiemprismo nos deja en un estado de constante ansiedad, de constante malestar, porque no hay cierres reales. Y eso afecta en cómo procesamos nuestras propias experiencias, que somos incapaces de tener una sensación de narración, de narratividad en nuestra vida, ¿no? Esto sucede con el mundo posmoderno. Ya no hay una posibilidad de narratividad, la narración es cada vez más fragmentada y la experiencia que tenemos de nuestra propia vida es cada vez más así, donde ya no tenemos narraciones que tengan una historia, sino que vivimos en un estado como pollos locos, donde simplemente nos van pasando cosas y somos incapaces de extraer un sentido y un cierre de etapa, ¿no? Un cierre donde vamos empalmando sensaciones, no chutes de dopamina, relaciones superfluas, ¿no? Incapaces de cerrar y empezar, de tener una sensación de proyecto, un telos, una idea, una finalidad, un algo que no sea esta constante sucesión, ¿no? A nivel colectivo, como sociedad, perdemos la capacidad de imaginar un cambio radical. Nos sentimos como personajes atrapados en una serie mediocre, escrita como un diálogo de Marvel que nunca termina, ¿no? Y por último, a nivel global, si no podemos imaginar el fin de este mundo para generar todo de nuevo, tampoco podemos enfrentarnos a sus consecuencias más graves. La crisis climática, la desigualdad, la crisis de habitaje, los problemas globales que existen, ¿no? Y esto nos lleva... Bueno, antes que todo, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? Porque claro, yo estoy aquí pegando mi rapapolvo, quizás no estáis de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo, que podría ser, que yo lo respetaría, pero bueno, decidme qué os parece y si os mola este formato. Esto ya es un tema, ¿no? Si os gusta el formato. Por último, ¿cómo podemos salir de aquí? Lo primero que hace Tanner, que es muy interesante, que no he dicho, es que la noción de porsiemprismo está sacada de un artículo de marketing, ¿no? Es decir, él empieza a decir, hay que empezar a coger estos aliados del sistema, que saben más o menos cómo funciona, y darles la vuelta, utilizarlos contra ellos, ¿no? Aceptar las cosas que deben terminar es un primer paso, que quizás algo tiene que terminar, que quizás no todas las obras deben durar para siempre, que quizás no todo tiene que ser, no hay que inmortalizarlo todo, ¿de acuerdo? Solo dejando paso para el olvido y la reflexión podemos dejar algo nuevo. Ya decía Nietzsche, ¿no? Esta gran defensa del olvido. Claro, ¿queréis que un día hable del olvido? Y Nietzsche, tal. Decídmelo en los comentarios si queréis que hable de eso. Porsiemprismo puede parecer inevitable, pero hay que romper con él. Entonces,
Muy recomendado este libro, leedlo, vale mucho la pena. Y nada, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Es posible o estamos condenados a repetir esto eternamente, no? Nada, por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete, deja un comentario, ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como ya he dicho, tenéis en Patreon los apuntes del libro, que estos están muy bien, donde entro más en profundidad sobre algunas cuestiones que no he dado tiempo de hablar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y cuidaos mucho, ¿vale? Chao, chao. Ay, no le he dado.